Más Internacional. Buenas noches y bienvenidos. Empezamos hoy hablando del huracán Florence, que se fortalece y con el paso de las horas avanza con más potencia. Amenaza con inundaciones catastróficas y en cualquier momento podría pasar a categoría 5. Imágenes captadas por un avión cazatormentas de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica que sobrevoló el ojo del huracán Florence, que mantiene en máxima alerta al sureste de los Estados Unidos. El poderoso huracán avanza hacia las Carolinas y Virginia. Las autoridades siguen haciendo llamados de evacuación a 1,5 millones de personas que podrían verse afectadas por el huracán, que avanza con vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora. Estamos planeando una devastación. Esta no es una tormenta ligera, no es un golpe fugaz. Es una tormenta de categoría 4, categoría 5, que está separada a millas por hora. Es decir, nos vemos envueltos en ella. Es una gran tormenta que va a golpear nuestra costa. Se mantendrá en nuestra costa. Va a arrojar cantidades de agua en el área, en estas que no se han visto en mucho tiempo. Entonces, si usted cree que está en un edificio seguro, si no es refugio contra huracanes certificado por FEMA, los invito a evacuar. Según la trayectoria pronosticada, del centro de Florence se moverá sobre el suroeste del Océano Atlántico entre Bermuda y Bahamas hasta el miércoles, acercándose a Carolina del Norte o el sur en la noche del jueves o madrugada del viernes. Al tocar tierra, podría quedarse en el lugar varios días con efectos catastróficos. Esta tormenta no es un golpe oblicuo. Esta tormenta va a ser un golpe directo en nuestra costa y quiero establecer las expectativas ahora, que va a ser un largo tiempo y una recuperación a largo plazo cuando hablamos sobre los efectos de Florence. Los residentes se preparan para la llegada del que podría convertirse en uno de los huracanes más letales de las últimas décadas. Mira lo que está sucediendo. No sé, ojalá tengamos negocios a los cuales volver. Necesito entrar. Quiero asegurarme de que mi carro esté lleno de gasolina, pero también quiero estar segura de tener suficiente para nuestro generador. La gente no entiende que cuando dicen que es hora de evacuar, no hay servicios de emergencia, los restaurantes están cerrados y no hay nada más abierto. Tienes que volver a tierra firme para que tengas algunas comodidades. Autoridades insisten en la evacuación de más de 1,5 millones de personas en medio de medidas extremas. Esta es una tormenta muy seria y el equipo de Carolina del Sur continúa reposicionando. Tenemos aproximadamente 1.800 guardias nacionales en servicio ahora mismo y continuaremos aumentando la movilización a medida que se acerque la tormenta. La alerta no se limita a un nivel costero. En Washington, D.C. fue decretado el estado de emergencia. Crece la amenaza de inundaciones en el interior y se extenderá hasta la próxima semana en algunas zonas de Tennessee, Georgia, Virginia Occidental, Ohio y Pensilvania. La Cancillería de Colombia activó sus canales de atención para asistir a los connacionales que puedan verse afectados a través de la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano. Activaron sus canales de atención para asistir posibles emergencias y están atentos a cualquier solicitud a través de Twitter en @CancilleríaCol, en Facebook Cancillería Colombia y sus líneas de atención telefónica. Y este 11 de septiembre Estados Unidos rindió homenaje a las víctimas de los peores ataques registrados en ese país. Desde Pensilvania, el presidente Donald Trump recordó a quienes fallecieron en ese 11S. Jornada de homenaje a la memoria de las 2.753 víctimas mortales del peor ataque registrado en la historia reciente del mundo. John A. Hoffer. Marsha Hoffman. Stephen Gerard Hoffman. Uno a uno recuerdan el nombre de los fallecidos, de los cuales solo el 60% ha podido ser identificado. Se llevaron a cabo 6 minutos de silencio, el primero a las 8:46 de la mañana, cuando se registró el primer impacto contra una de las torres. En
En Pensilvania, el presidente Donald Trump visitó el memorial y recordó a las víctimas. Todo mi amor. Esas palabras hacen eco en este campo y esas palabras cuentan la historia de 40 hombres y mujeres que dieron todo su amor por sus familias, su país y nuestra libertad. Para Dorothy y para todas las familias aquí hoy, Estados Unidos nunca olvidará lo que hicieron sus seres queridos por todos nosotros. Destacó la labor de los héroes. Cada vez que escuchamos esas campanas sonando en el viento, recordamos a los 40. Recordaremos sus caras, sus voces, sus historias, su coraje y su amor. Y recordaremos que las personas libres nunca están a merced del mal, porque nuestro destino está siempre en nuestras manos. El futuro de Estados Unidos no está escrito por nuestros enemigos. El futuro de América está escrito por nuestros héroes. El vicepresidente Mike Pence aseguró que nunca olvidará que el 11 de septiembre rindió homenaje en el Pentágono a las víctimas. Aquí a las orillas del Potomac nos encontramos de nuevo en ese lugar donde se recitan los nombres de nuestros amados caídos, donde se tallan en bancos de acero y granito a través de estos sagrados salones y serán recordados para siempre en los corazones del pueblo estadounidense. Cientos de personas asistieron a la zona cero, se unen en una misma voz. El dolor sigue siendo el mismo. Buscando en los hospitales y esperando, rezando porque tal vez ella estaba herida y no se fue. No hay cierre, tiene una lápida en Bohemia, sigue doliendo, son 17 años, pero yo no lo veo así. Ella era joven y amorosa. Todavía lo tienes muy dentro de ti al llegar a estos eventos. En realidad sientes el olor a quemado de los edificios y todo durante ese momento. Y eso te lleva de vuelta a lo que sucedió ese día. Es algo que debes tratar de olvidar, pero permanece siempre en tu corazón. Fue realmente desgarrador porque el horizonte de toda la ciudad de Nueva York cambió para siempre. Y piensas en todas esas personas que murieron ese día y sus familiares y amigos que quedaron atrás. Pero también en quienes han fallecido en los últimos 17 años, que han sido impactados, y sus familiares y amigos que siguen impactados, recordando todo lo que pasó ese día. Nueva York no será la misma. Estados Unidos y el mundo cambió después del ataque, cuyos recuerdos están intactos. Víctimas, héroes, familiares, sobrevivientes, unidos como cada año rindieron un homenaje a las víctimas de aquel 11 de septiembre de 2001. Hace 17 años, 4 vuelos fueron secuestrados por el grupo yihadista Al-Qaeda, dejando casi 3.000 personas muertas. Una fecha que será recordada por siempre. Imágenes de hace casi 2 décadas que parece como si hubiera sido ayer. Recuerdos que quedaron inmortalizados en los corazones, la mente y lo más profundo de aquellos que perdieron a sus familiares, amigos y aún quienes desde imágenes veían lo que era casi imposible de imaginar. La sensación sigue siendo la misma. Las personas recuerdan qué hacían hace 17 años cuando recibieron la noticia. Imágenes que siguen produciendo el mismo nudo en la garganta. El vuelo 11 de American Airlines cubría la ruta Boston-Los Ángeles. Eran las 8:40 de la mañana cuando se estrelló contra la torre del World Trade Center. Momentos de pánico, angustia y confusión. Ya era difícil de creer lo que sucedía cuando 17 minutos después, el vuelo 175 de United Airlines cayó directo contra la Torre Sur. Solo minutos después, los estadounidenses, de voz del entonces presidente George W. Bush, fueron informados que su país estaba siendo víctima de un ataque terrorista. Eran las 9:05 de la mañana cuando fue informado de lo que estaba sucediendo. A las 9:37, el vuelo 77 se estrella contra el Pentágono. Momentos después, la Torre Sur se desploma, seguida por la Torre Norte.
Ya no se oían los gritos, las peticiones de auxilio parecían haber desaparecido junto a las Torres Gemelas. Un silencio que traía lo que parecía el ruido de la muerte llegó a cada manzana de Nueva York, hasta que instantes después solo se oían sirenas y gritos de desesperación. Hubo un cuarto avión usado por terroristas de Al Qaeda que cayó en un campo en Pensilvania. Los pasajeros del vuelo 93, que se estrelló a las 10:03 de la mañana, hora local, a 270 kilómetros al noroeste de Washington, intentaron tomar el control del avión desviando su rumbo. Se cree que los secuestradores querían usarlo para atacar el Capitolio, que alberga el Congreso, donde ese día había plenaria, y que terminó estrellado en medio del campo. Imágenes que el mundo no quisiera tener que recordar, pero también hay que decir que es imposible dejar pasar esta fecha cuando se conmemora siempre un año más de ese atentado a las Torres Gemelas, también al Pentágono. Y bueno, ya vamos en 17 años desde que esto sucedió. Vamos a saludar a nuestro invitado, con quien queremos hablar de lo que ha pasado 17 años después, de cómo ha cambiado el mundo y también, por supuesto, de qué fue realmente lo que pasó ese día. Saludamos a Andrés Nieto, magíster en investigación social interdisciplinaria y consultor internacional en seguridad ciudadana. Andrés, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿en qué falló la siempre muy cuidada seguridad de los Estados Unidos ese día, el 11 de septiembre? Bueno, eso es lo que llamamos el punto cero en seguridad, y es que en temas de terrorismo es imposible predecir todos los riesgos y por dónde van a llegar. Hay bastantes estudios, pero la Unión Europea e incluso con colaboración de Estados Unidos sacaron 5 puntos fundamentales. El primero, nos falló en la articulación de previsión, es decir, saber qué podía llegar a pasar. Y entre esto hay un término bastante interesante, que es el término de imaginación. Y es que nunca nos imaginamos que se iba a poder secuestrar un avión para atacar este espacio. Entonces, todas las entradas estaban de alguna forma custodiadas, pero jamás se pensó en qué podía pasar alrededor. Segundo punto, y es, ya aquí habían unas amenazas. Recordemos que desde el 94 estas torres habían tenido algún tipo de ataque, y lo único que se hizo fue un plan de choque para una posible bomba, pero biológica, es decir, algún agente químico que permitiera la evacuación. Y los 2 edificios estaban ya listos para evacuar en esas situaciones, pero no para que se desplomaran. El tercero, no menos importante, y es cuáles son los mecanismos de reacción. Recordemos que fueron casi 15 días posteriores en los cuales no se tuvo la posibilidad de acción inmediata, y hoy hay unas demandas contra el gobierno estadounidense por todos los daños y perjuicios de los bomberos, de las personas de logística, de aseo, que no tuvieron todas las medidas necesarias y que hoy sufren de cáncer, perdieron la vista y demás. Tercer y cuarto punto que se unen, y es toda la cooperación internacional, y es, pasó delante de todo el mundo, hizo como si fuera un reality show. Vimos cómo llegaron los aviones, atacaron las torres y nadie podía hacer absolutamente nada. Y la última y no menos importante es que nos dimos cuenta de los vacíos legales, y es porque hoy en el mundo no sabemos qué es terrorismo en un estándar internacional. Para cada país, y dependiendo de la situación, es terrorismo. Pero entonces, Andrés, en estos puntos que usted muy claramente nos detalla, ¿en qué quedan las teorías de la conspiración? Que la verdad son macabras, pero no han dejado de sonar desde el día en que ocurrieron esos atentados hasta hoy, 17 años después, que dicen que fue el mismo gobierno de los Estados Unidos el que propinó este ataque para poder justificar, entre otras cosas, pues el ataque a Irak, el ataque a Afganistán. Bueno, hay bastantes teorías que logran explicar no solo desde ese, sino desde otros espacios, y es el famoso bloque de los aliados y los que no. Pero para llegar allí, lo primero que tenemos que decir es que la definición real de terrorismo es cualquier ataque, sin importar quién lo haga, incluso el mismo gobierno, para poder desestabilizar la estructura política, la económica, pero con un dato fundamental, y es cuando se ataca a la población. Eso es, digamos, el ataque terrorista como tal, porque el ataque a la población es un ataque que no está ligado a la seguridad ciudadana, sino que precisamente busca dar un golpe mediático, un golpe político y además un golpe económico, porque no es para menos que en el mundo el terrorismo al año cuesta cerca de 97.000 millones de dólares, y las consecuencias en indemnizaciones y demás, más de 14.000 millones de dólares. O sea, esto es prácticamente 3 veces el Producto Interno Bruto de un país en vía de desarrollo en Centroamérica. ¿Qué cambió para Estados Unidos y cómo podemos verlo después de este 11 de septiembre? Y en términos generales, más allá de Estados Unidos, ¿qué cambió también para el mundo? Cambió para el mundo la forma de ver la vulnerabilidad, y es que en cualquier momento podemos llegar a enfrentar estas situaciones. No hay que ir lejos, aquí en Colombia. En Colombia, a la fecha, llevamos más de 97 casos de terrorismo que son explosiones o ataques que se dan en vía pública, donde los lesionados son personas del común que no hacen
parte de un bando ni del otro, o que están en medio de una riña, sino que sencillamente logran allí. Recordemos el caso de Andino en Bogotá, recordemos el caso del DAS e incluso lo del Nogal en su momento. Son situaciones donde todas las empresas de vigilancia y seguridad están en grado cero, porque hay algo fundamental y es que el tema de seguridad no se puede tercerizar. Lo que nosotros tenemos son empresas de vigilancia, de logística, de apoyo, pero la seguridad como tal siempre pertenecerá al Estado. ¿Y se podría decir que después de estos ataques la sociedad estadounidense es una sociedad paranoica? Esta es una de las cosas que sí se ha estudiado y se ha estudiado de forma internacional, y es que deja unas secuelas psicológicas donde el miedo es uno de los principales factores que es difícil de combatir. Y para que las personas dejen de tener miedo luego de un ataque terrorista pueden pasar hasta 36 años para que no se sientan en riesgo. Y no pasa solo con Estados Unidos, porque el imaginario hoy es, si le pasó a Estados Unidos, que tiene el estándar de seguridad más fuerte en este continente y uno de los más fuertes del mundo, imagínense que nos puede pasar a nosotros. Y desde allí entonces la zozobra y el miedo es una situación que incluso puede llevar a otras cosas, por ejemplo que las personas anden armadas para poderse defender, y eso nos puede llevar a una situación bastante grave. Bueno, Estados Unidos claramente se blindó después de estos ataques y creo que de eso son testigos todas las personas que han viajado a los Estados Unidos y ven cómo es el tema de la requisa exhaustiva para subirse al avión con cosas pues que antes no se hacían y no eran tan importantes. Sin embargo, uno también podría empezar a decir que las amenazas cambiaron después del 11S. Claro, ya Estados Unidos sabe que por el aire les pueden llegar y tumbarles un avión. Ahora las amenazas son ideológicas, por eso vemos los lobos solitarios, por eso las cosas migraron un poco más hacia los ciberataques. Sí, aquí hay que ver que entonces el terrorismo también cambia. Así como en temas de delincuencia y de criminalidad, las bandas, las redes, las formas ideológicas van cambiando, se van actualizando y buscan nuevas formas de ataque, aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces es bastante curioso porque en terrorismo el país, el mundo, Estados Unidos y todas las naciones se han venido preparando de acuerdo a lo que ya pasó, pero jamás has logrado imaginar qué puede pasar. Y eso nos deja otra vez en el grado cero, y es que en cualquier momento puede llegar a suceder. Y no tenemos los protocolos tampoco de reacción inmediata. Y uno podría decir que el enemigo de Estados Unidos hoy en día, bueno, y de otros países del mundo, son los grupos extremistas más que otra nación, más que ese enfrentamiento de nación contra nación. Bueno, es curioso porque uno podría decir que sí, pero hay que ver que, por ejemplo, en el ranking de este año de cuáles son los países que mayor son propensos al ataque terrorista, están en África, India y Oriente Medio. Estados Unidos realmente no está en esa lista, ni Sudamérica. Sin embargo, toda la atención está concentrada allí. Y está concentrada porque cualquier ataque terrorista es un ataque económico y político. No solo el asunto de cuántas personas murieron, que es lamentable, sino es dar un golpe en opinión pública, decirle, mire, señor Estado, señor gobierno, podemos llegar en cualquier momento a desestabilizar absolutamente todo. No es para menos que en los últimos 4 años el promedio de inversión en inteligencia, en fuerza de orden nacional y en posibilidades de investigación para prevenir estos ataques pasarán del 2.5 del Producto Interno Bruto de cada país hasta casi el 20% de inversión en la posibilidad para que no nos ataquen. Lastimosamente estas inversiones van a quedar otra vez en hora cero porque esto no se puede premeditar ni disponer de un dispositivo para actuar en tiempo real. Bueno, pues creo que después de esta charla queda clarísimo que las repercusiones para el mundo se sienten hoy 17 años después y que también cuando vemos estas imágenes pues es imposible que no se nos estremezca cada una de las partes del cuerpo. Son imágenes que causan muchísimo dolor. Andrés Nieto, magíster en investigación social interdisciplinaria y también consultor internacional en seguridad ciudadana, nos ha acompañado esta noche. Muchísimas gracias y bienvenido siempre. A ustedes muchas gracias por la invitación. Regresamos y hablamos ahora de las nuevas sorprendentes declaraciones de Nicolás Maduro, quien anunció que va a pedir una indemnización por los colombianos que viven en Venezuela. Vamos a usar todos los mecanismos internacionales para demandar que el gobierno de Colombia indemnice a Venezuela por los 5.600.000 colombianos que están aquí y tienen trabajo, sueldos, pensiones, seguridad social, vivienda, salud, educación pública. Esta fue la medida que anunció el presidente Nicolás Maduro contra Colombia. El mandatario explicó las condiciones en las que supuestamente llegaron miles de colombianos a Venezuela. Y que vinieron a Venezuela en condiciones de pobreza. No se conoce un caso que hayan venido con riquezas a invertir en Venezuela. Pero a diferencia de lo expuesto por Maduro, el mundo recuerda la historia de Hamilton Martínez, un empresario colombiano que invirtió su capital en un hotel en Isla Margarita. El chavismo se lo quitó para atender a unos damnificados de una ola invernal ocurrida en 2010
y lo dejó prácticamente en la ruina. Nada que nos indemnizan, nada que nos pagan, nada, hombre, no es justo. Y ya son 3 navidades en esta situación. Pero las acusaciones de Venezuela continuaron este 11 de septiembre. El vicepresidente de Economía, Tarek El Aissami, aseguró que las mafias colombianas están llevando un alimento del país vecino. Son las lacras colombianas que se llevan la carne venezolana hacia Colombia. Y nosotros vamos a tomar medidas y acciones contundentes. Y la gente se la lleva por lo barato, pero hay que rematarlo para sacarle algo. La Cancillería colombiana estima que unos 940.000 ciudadanos colombianos habitan Venezuela. Y entre tanto, el Papa Francisco le pidió a los obispos venezolanos que mantengan la cercanía con los ciudadanos que sufren, especialmente con aquellos que han tenido que emigrar del país suramericano. El sumo pontífice recibió a 42 obispos de la Iglesia Católica venezolana, con quienes conversó durante casi 2 horas. Los religiosos denunciaron ante Francisco la ruptura del orden democrático en Venezuela y afirmaron que seguirán luchando por la libertad del pueblo venezolano. Luis Ignacio Lula da Silva declinó su candidatura a la presidencia de Brasil. El Partido de los Trabajadores inscribió a Fernando Haddad como su aspirante ahora para esos comicios del 7 de octubre. Luego de que la justicia brasileña impugnara la candidatura presidencial de Luis Ignacio Lula da Silva y de que el Tribunal Superior Electoral le diera plazo al Partido de los Trabajadores hasta este 11 de septiembre para inscribir a un candidato, a esa colectividad no le quedó otra opción más que inscribir como aspirante a Fernando Haddad. Con 55 años, el exministro y exalcalde de Sao Paulo había sido registrado inicialmente como compañero de fórmula de Lula para los comicios del 7 de octubre. Horas antes, el mandatario brasileño había publicado una misiva en la que expresó: mi voz es la voz de Fernando Haddad y de todos los compañeros en nuestra jornada para rescatar la dignidad nacional en todos los rincones del país. El 4 de abril de 2018, Lula da Silva fue condenado a 12 años y 1 mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero. Haddad, quien asumirá la candidatura del denominado PT, parece no tener la misma popularidad del hombre que gobernó a Brasil entre 2003 y 2011. Encuestas recientes le dan una amplia ventaja al aspirante de ultraderecha Jair Bolsonaro, quien se recupera de un atentado ocurrido el pasado 6 de septiembre en Juiz de Fora. Y en Siria continúan los bombardeos aéreos por parte del ejército sirio a la provincia de Idlib, el lugar en donde se encuentra el último bastión rebelde. Los ataques de los últimos días han causado la muerte de 6 personas y el desplazamiento forzado de cerca de 30.000 sirios hacia la frontera con Turquía, país que ya alberga más de 3,5 millones de refugiados. La ONU, por su parte, advirtió una vez más que estos ataques podrían desatar la mayor crisis humanitaria, y el gobierno de Estados Unidos aseguró que va a atacar a las tropas de Bashar al-Assad si se confirma el uso de armas químicas contra la población siria. En la frontera entre Rusia y China, ambos gobiernos dieron inicios a ejercicios militares conjuntos que van a culminar el próximo 17 de septiembre. Rusia aportó más de 300.000 hombres, 36.000 tanques y cerca de 1.000 aviones de guerra, mientras que el ejército chino envió a su frontera a 3.200 soldados, 30 aviones de guerra y 900 piezas de artillería militar. Estos ejercicios militares son sin duda los más grandes que haya realizado el Ejército Rojo desde la existencia de la Unión Soviética. Al mismo tiempo, el presidente ruso Vladimir Putin recibió a su par chino, a Xi Jinping, para reforzar la cooperación y las relaciones bilaterales entre ambas naciones. La naturaleza continúa ensañada con India. Los fuertes aguaceros al este del país causaron graves inundaciones. El agua cubrió casi por completo las edificaciones de la ciudad santa de Varanasi, y en las calles el nivel de agua ya les llega hasta las rodillas a sus habitantes. El templo de la ciudad quedó bajo agua, lo que no permite a los feligreses visitar el recinto. La temporada monzónica, que inició en junio, ha causado inundaciones, deslizamientos de montaña y, por supuesto, enfermedades.
Y como si fuera poco, también en el sur de la India un bus se volcó aparentemente por haber excedido los límites de velocidad. El vehículo de transporte tenía capacidad para transportar a 60 pasajeros, pero en él viajaban 86 personas. Según testigos, el conductor del vehículo perdió el control al intentar esquivar a otro bus que viajaba en dirección contraria. En el accidente, 55 personas perdieron la vida y otras 33 fueron trasladadas al hospital más cercano, en donde está recibiendo atención médica. Todos los pasajeros eran peregrinos budistas. Salió a la venta el libro Miedo, Trump en la Casa Blanca y ya se vende como pan caliente. 1 millón de ejemplares del libro están a la venta. La publicación de Bob Woodward ha sido calificada por el presidente Donald Trump como ficción. Dice que el autor que revela secretos de la Casa Blanca solo busca publicidad, pero el hecho es que esta publicación ya es todo un éxito. Chile conmemoró el aniversario número 45 del golpe de Estado contra Salvador Allende. El presidente Sebastián Piñera rechazó las violaciones a los derechos humanos, mientras que algunos sobrevivientes recordaron el dolor causado por el dictador Augusto Pinochet. El 11 de septiembre de 1973, el Palacio de la Moneda en Santiago ardía en llamas. Ese día, y movidos por una profunda crisis económica que vivía el país, integrantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros bombardearon la casa presidencial para derrocar al hombre que gobernaba a Chile desde 1970, Salvador Allende. El mandatario socialista, quien había ingresado al palacio con un fusil AK-47 antes de que comenzara el golpe, decidió rendirse y suicidarse, no sin antes entregar un mensaje a través de Radio Magallanes. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Desde ese momento comenzó una sangrienta dictadura al mando del fallecido general Augusto Pinochet, que duró 17 años y en la que unas 3.000 personas murieron, mientras que otras 40.000 fueron detenidas y torturadas por razones políticas. 45 años después, algunos sobrevivientes siguen recordando el horror causado por la dictadura militar. Victoria Nato es una docente con 54 años. Su madre, de nombre Matilde, fue incluida en una lista negra solo por haber trabajado con algunos sacerdotes de tendencia izquierdista. Su padre, quien era militar, debió entregarlos al régimen. La violan también, la violaron los oficiales porque le dieron trato especial. La hacen, antes de la violación, la hacen ¿cómo se llama esto? Presenciar tortura. Pese a que pudo volver a reunirse con su madre, la docente asegura que las heridas causadas por el régimen pinochetista siguen abiertas. Yo siento que mi mamá murió ese día que se fue, porque la mujer que devolvieron, una mujer rota, totalmente cambiada, totalmente destruida, destrozada. Político, presente. Compañero presidente Salvador Allende. Este 11 de septiembre, centenares de familiares de víctimas, activistas y seguidores de Salvador Allende llevaron a cabo una solemne actividad en Santiago para rendir un homenaje al líder político caído hace 45 años. Hoy día es un día de reflexión, de tristeza, pero también de convicción para seguir adelante luchando por los ideales del compañero Salvador Allende. El actual mandatario chileno Sebastián Piñera también envió un mensaje. Hoy recordamos 45 años del 11 de septiembre de 1973, fecha del lamentable quiebre de nuestra enferma democracia. La memoria nos permitirá no repetir errores ni olvidar nuestra historia para defender siempre la democracia, los derechos humanos y el valor de la unidad, el diálogo y los acuerdos. Sin embargo, algunos actos conmemorativos se vieron empañados por protestas en las que centenares de manifestantes que repudian la dictadura de Augusto Pinochet terminaron enfrentados con la policía. Los desórdenes fueron una muestra del dolor y resentimiento que aún genera entre un sector de la sociedad chilena la caída de Salvador Allende. Hoy nos despedimos de ustedes de una manera diferente porque los vamos a dejar con las espectaculares imágenes de la aurora boreal sobre Finlandia. Así les decimos a ustedes gracias por su compañía. Sigan en nuestra programación que ya viene Camila Sin Filtro. Buenas noches.